Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más aquí transmitiendo esta serie de familias de carne y hueso. Estamos hoy miércoles 30 de octubre. Ya se está yendo el mes. Ya nomás nos queda un día más para que se vaya el mes. Y estamos aquí transmitiendo una vez más, repito, la serie Familias de Carne y Hueso, ¿verdad? Esta serie ha sido de mucha bendición. Entonces, ha sido de mucha bendición esta serie. Denme unos minutitos nada más para comenzar. Vamos a comenzar. Muy bien. Por cierto, este ya sería nuestro quinto tema. Nuestro quinto tema, este sería, ha pasado súper rápido ya. Nuestro quinto tema. Ok, pues muy bien, vamos a dar inicio a esta serie. Recuerden que uno de los fines que tenemos los fines por los cuales estamos grabando esta serie, ya la habíamos compartido hace algunos años en la congregación, y esta serie fue de mucha bendición para todos los hermanos ahí en la congregación, y el plan es volverla a compartir para poder estarla guardando, para poder tener ya ahí este material, poder estarla guardando y ya tenerla completa esta serie, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar inicio. Ok, pues como les decía, este es nuestro tema número 5, ya va a ser nuestro tema número 5, y seguimos estudiando pues esta serie, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso, que estamos viendo las familias que vienen en la Biblia, ¿verdad? Y estas familias que caminaron con Dios, pero también, como les decía, con esta serie, al ver estas familias, me estoy apoyando de un libro que leí hace ya algún tiempo, que se llama Hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Entonces es ahí donde me estoy también apoyando, aparte de la escritura, obviamente, me estoy apoyando para poder hacer esta serie. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando de la familia de Abraham, y dijimos que aquí con la familia de Abraham nos íbamos a detener un poquito, ¿verdad? Vimos la familia de Abraham y titulamos ese estudio como el padre de la fe. Pudimos darnos cuenta cómo Abraham recibió un llamado y obedeció a Dios completamente a ese llamado. Explicábamos también en ese estudio que la obediencia a medias es desobediencia, ¿verdad? Y veíamos que cada vez que Abraham tenía un encuentro con el Señor, Abraham hacía un altar, y exhortábamos y animábamos a los hermanos a que pudieran también ellos hacer un altar en su hogar. Y con esto no me estoy refiriendo de un altar físico, sino de hablar más allá de un altar espiritual, ¿verdad? Poder hacer con nuestras familias un tiempo de reunión para adorar al Señor. También vimos cómo Abraham era un hombre que no le gustaba la confrontación y evitaba a toda costa el tener este tipo de confrontaciones. Y el evitar las confrontaciones lo llevó a hacer cosas terribles ante los ojos de Dios. Al evitar las confrontaciones, vimos que él dijo verdades a medias, y la verdad a medias es mentira, exponiendo a su mujer en manos de otros hombres con tal de tener su propio bienestar, ¿verdad? Y al negar a Sara como su esposa, estaba mostrando una indiferencia hacia su mujer. Y decíamos que cuando nosotros somos indiferentes, quitamos nuestros ojos de lo celestial y solamente nos enfocamos en lo terrenal.
y pues eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a seguir estudiando esta familia y al estudiar esta familia vamos a hacer nada más ahí como un brinco, porque realmente como llevamos la secuencia de que estamos viendo a Abraham, deberíamos de entrar con Lot, pero para no perder esta secuencia vamos a dejar a Lot para el siguiente tema, ¿verdad? El siguiente miércoles. Entonces vamos a hacer ahí un brinco con Lot y vamos a seguir viendo esta familia con Abraham y Sara, ¿verdad? Entonces, algunas personas se preguntarán, o no sé si te ha tocado estar con algunas personas y se preguntan, ¿no? Y te lo dicen en forma de pregunta: tú no sabes lo que yo estoy viviendo, no sabes lo que pienso, no sabes cómo me siento en este momento, no sabes cómo estoy con mis hijos, no sabes la situación que estoy viviendo con mi esposa, con mi esposo, ya no sé cómo llevar esta situación, estoy desesperado, estoy desesperada, tengo tantos problemas y me estoy enfrentando durante tantas circunstancias que ya no sé cómo llevarlo. Entonces, recordemos que Dios nos da respuesta a través de su palabra para todo tipo de preguntas. Dios tiene la respuesta. Y hoy vamos a estudiar la vida, nos enfocamos el miércoles pasado en Abraham y hoy nos vamos a enfocar un poquito ahí en Sara. Y vamos a ver cómo también Sara cometió muchos errores y errores muy garrafales, y ella misma llevó a su varón a cometer errores, que primeramente su varón obedeciera a Sara que obedecer la voz de Dios, y al final lo llevó a Abraham o lo dirigió también hacia el pecado. Y esto podemos verlo o tiende mucho en las familias. La verdad, las mujeres muchas veces saben cómo poder hacer que su esposo haga las cosas cuando ellas lo piden, ¿verdad? Pero muchas veces ese llevar al marido a hacer cosas puede terminar en errores garrafales. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio en Génesis capítulo 16, versículo 1. Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 6, ¿verdad? Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recordemos que a Sara era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos. Entonces dice el versículo 2: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. El tema que tenemos para esta mañana se ha titulado: todo es culpa de mi marido. Todo es culpa de mi marido. Así fue como titulamos este estudio: todo es culpa de mi marido, porque vamos a ver cómo Sara culpa de todo a Abraham, cuando ella también tomó sus propias decisiones, repito, y llevó a pecar a su propio esposo. Recordemos que muchas de las cosas que vivimos hoy como familia son decisiones que tomamos el día de ayer. Repito,
todas las cosas que vivimos hoy como familia, sean buenas o malas, son decisiones que tomamos el día de ayer. El conflicto árabe lo podemos ver que a Sara, al haberle dado a Abraham, su sierva Agar, que tuvo por hijo Ismael, es esa decisión que Sara tomó años, cientos o miles de años atrás. Esa decisión lleva hasta el día de hoy un conflicto árabe, un conflicto entre los árabes e Israel, que viven hoy por una decisión que se tomó en el ayer. Miren, ¿cómo se habría sentido Sara? Porque su marido había mostrado indiferencia hacia ella. Recordemos que 2 veces Abraham obligó a Sara a decir verdades a medias. Lo obligó a mentir y decir que le dijera que solamente era su hermana, que no era su mujer. Y recordemos que Sara fue tomada, no hubo un acto sexual, pero fue tomada por el faraón y después fue tomada por Abimelech. Entonces, una mujer que no había podido tener hijos, solo veía cómo sus siervos sí podían tener hijos, como inclusive su propio sobrino Lot también podía tener hijos, todos los que estaban a su alrededor podían tener hijos, como las familias de su alrededor iban creciendo, y ella, con dolor en su corazón, pues nomás no podía concebir, ya que era estéril, ¿verdad? O sea, no podía tener hijos. Entonces, obviamente, pues esto era algo muy doloroso para ella. Cuando nosotros nos enfocamos nada más, mira, préstame atención en esto. Cuando nosotros nos enfocamos nada más en aquello que nos daña, en aquello que nos lastima, en aquello que nos hiere, comenzamos a apagarnos por dentro. Repito, cuando nosotros solo nos enfocamos en aquello que nos daña, lastima, nos hiere, comenzamos a apagarnos por dentro. Comenzamos a amargarnos. Tenemos ese sentimiento de desilusión y frustración de por qué las cosas no salen como yo quiero, por qué nunca me salen las cosas así. Nos volvemos resentidos con la vida. Todo nos duele, todo, dijeran por ahí, todo te duele, todo te apesta, y sobre todo quitamos la mirada de Dios y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, queriéndole ayudar a Dios. Y esto lo podemos ver muchas veces en el matrimonio. En el matrimonio, cuando estamos dañados, lastimados, heridos, y comenzamos a apagarnos dentro del matrimonio y comienza a crecer esa amargura dentro del matrimonio, estamos desilusionados del matrimonio, estamos en frustración con el matrimonio, comenzamos a ponernos resentidos con la vida, comenzamos a aconsejarle a aquellas personas que no están casadas a que no se casen. No, ni te metas. Ni te cases, no sabes a dónde te vas a meter, ¿verdad? Porque hemos quitado los ojos hemos quitado los ojos de Dios, que es Dios quien manda al hombre y a la mujer que formen una familia, que se casen, y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Queremos comenzar a ayudarle a Dios, y pues eso no es correcto. Y como estamos viendo en esta serie, estamos entrando por escenarios. Y vamos a entrar aquí al primer escenario. El primer escenario que nos vamos a encontrar aquí es: Abraham obedeció la voz de su mujer y no la de Dios. Repito, el primer escenario que nos vamos a encontrar aquí es con que Abraham obedeció la voz de su mujer y no la de Dios. Mira, ahí donde leíamos en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 3, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Todo pintaba una brillante idea de la esposa.
todo pintaba que Sara tenía una brillante idea. Y la obediencia del marido a la voz de su mujer suman generando un desastre familiar y social. Lo que para Sara era una brillante idea, eso iba a llevar a un desastre familiar y social. Esas palabras que usa Sara es como de un tono de enojo y de amargura, ¿verdad? Le dice, ya ves que Dios no ha querido que tenga hijos. Obviamente está hablando una mujer dolida, una mujer resentida porque no había podido tener hijos, y parece como si Sara le está pidiendo de favor a Abraham que se llegue a su mujer. Dice, le rogó diciendo. Y esa palabra, si nosotros la leemos nada más así como viene en la Biblia y la leemos como lo traduce la Reina Valera, esa palabra rogó puede parecer que Sara le dijo, por favor, amor, por favor, cariño, hazme ese favor, concédemelo. Ándale, mi amor, llégate a mi sierva para que pueda tener hijos, y ese hijo va a ser como mi hijo. Así pudiera parecer que esa palabra ruego sería de esa manera. Pero esa palabra ruego, en el idioma original, en el hebreo, viene de una palabra que se traduce como llamar en voz alta, como alarido, como alboroto, como alzar la voz, como chasquido, como gritar, como tronar, trueno. Entonces nos damos cuenta que esa palabra ruego, realmente Sara le estaba armando en ese momento, como dijéramos por ahí, ¿no? Le estaba armando un pancho a Abraham. Le estaba haciendo un reclamo. Era la misma cantaleta quizás de todos los días. Le estaba haciendo quizás un berrinche, como un alboroto. Le estaba gritando. Ya ves que el Señor a mí, y obviamente al tener ese contexto de ruego, pues obviamente la palabra nos da a entender que Sara pues estaba como alterada. Ya ves que a mí el Señor no me ha querido dar hijos. Y obviamente con una amargura en su corazón, con un dolor en su corazón. El Señor no me ha querido dar hijos, ¿verdad? Por favor, esa palabra ruego es, llégate a mi sierva. Llégate a mi sierva. Recordemos que a Abraham no le gustaba la confrontación. No le gustaban las confrontaciones. Y con tal de aliviar un poco el dolor de su mujer, terminó aceptando el ruego. Terminó aceptando el berrinche, el alboroto, el grito de su mujer. Mujer, ahí te va un consejo. Debes entender que un no a veces es un no, y que no siempre las cosas van a salir como tú quieras. Aunque te enojes, aunque hagas berrinche y digas en tu corazón, me va a ver enojada, y una vez que me vea enojada va a cambiar de opinión. Es como cuando los maridos no ayudan a sus esposas en casa, ¿verdad? No apoyan en casa. El marido se hace bien conchudo, puede ver la casa toda sucia, la cocina llena de trastes, puede ver el cesto de ropa hasta arriba, porque quizás su mujer pues también apoya el trabajo para traer ingreso al hogar, y el marido bien conchudote. Pero la mujer, en lugar de hablar con el marido y de decirle que haga las cosas, y yo sé que te van a decir, es que muchas veces ya he hablado con él y no entiende, por más que se lo digo, pues comienzan a mostrar enojo, ¿verdad? Y comienzan a hacer las cosas molesta, aventando, haciendo las cosas, y ya el marido como que agarra un poquito la onda y dice, a ver, déjame te ayudo, ¿verdad? Pero es mejor hablando. Entonces, Proverbios nos dice, hablando de la mujer, dice, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea, ¿verdad? Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. O sea, el proverbio aquí nos dice que así como una gotita está tin, 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 tin cayendo, dice, en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea, que siempre quiere estar peleando. También dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye.
Y podemos ver aquí que en esta petición, en este ruego, en este enojo, en este reclamo que Sara le hace a Abraham, podemos ver que Abraham, como no le gustaba la confrontación, Abraham no consultó al Señor. A pesar de que un capítulo antes el Señor le había dicho que su descendencia sería como las estrellas del cielo, Abraham no llevó a Sara a lo que Dios ya le había dicho en la palabra, que Dios le daré un hijo. Si puedes ver aquí, Sara le está haciendo un reclamo de por qué el Señor no le ha dado hijos, pero en lugar de Abraham llevarla a la palabra de Dios y decirle, acuérdate de las promesas de Dios, acuérdate lo que el Señor dice, no lo hace Abraham. No lo hace, como no le gustaba la confrontación, quizás como no quería ver ya a su mujer enojada, pues Abraham no hace esto. No lleva a su mujer a la palabra de Dios. Tuvo miedo o temor a la confrontación y dice, ya, para que mi mujer no esté dando lata. Como cuántas veces no accedes a algo con tal de que ya tu mujer se calle, con tu mujer guarde silencio, que ya no te esté diciendo nada, ya pues sí, así va a ser, como tú digas, ya así que quede. Pero para que ya no te esté diciendo las cosas. En lugar de decirle, no, lo que tú estás diciendo contradice la palabra de Dios. Lo que tú estás diciendo no es correcto con lo que Dios manda. Entonces, no vamos a hacerlo de esta manera. Pero es más fácil evitar la confrontación y dar por el lado a la mujer con tal de que se calle. Entonces, ahí en Génesis capítulo 16, versículo 4 al 5, dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y es aquí por eso donde le dimos este título a este mensaje, ¿verdad? Porque aquí en pocas palabras, Sara le está diciendo a Abraham, todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Y es aquí donde viene esa famosísima pregunta que por cientos de años se las han hecho y por cientos de años no la haremos. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? Sara le estaba haciendo un reclamo a Abraham, le pide que se llegue a su sierva, molesta con un berrinche, se llega a Abraham a su sierva queda embarazada, su sierva comienza a ver con desprecio a Sara, y Sara va y le reclama a Abraham y le dice, todo esto es tu culpa, todo esto es tu culpa, tú tienes la culpa de todo esto. Por eso viene la pregunta, ¿quién entiende a las mujeres? Las malas decisiones del ayer traerían consecuencias terribles al núcleo familiar. En otra versión, este versículo dice así, entonces Sarai le reclamó a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Esto le está diciendo Sara a Abraham. Que haya quedado embarazada es tu culpa. Es tu culpa. Por eso ahora Dios ha de castigarte, Abraham. Ha de castigarte. Sara simplemente se dirigió a culpar a Abraham de lo que ocurría. Tú eres el culpable de esto. Que ahora ella esté embarazada y me vea con ese desprecio. Por eso Dios te va a castigar. ¿Quién se cree esta, no? O sea, en palabras de hoy diría a Sara, ¿no? ¿Quién se cree esta vieja? ¿La señora y dueña de la casa? Si la señora y dueña de la casa soy yo. Con esto quiero dejar algo muy, muy claro. Esto no justifica que Abraham no haya consultado a Dios. No estoy justificando que la acción que hizo Abraham fue correcta. Él
a pesar de lo que Sara le estaba pidiendo, él debió haberse mantenido. Él no debió haber accedido a las palabras de Sara. Él debió haber estado ahí firme. ¿Sabes cuántas mujeres culpan al marido de su infidelidad? Nada más al marido de su infidelidad. Repito, nada justifica la infidelidad de un hombre. No la estoy justificando, ni me estoy yendo a favor del hombre porque sea infiel. Simplemente estoy diciendo, ¿sabes cuántas mujeres solamente le echan la culpa al marido de su infidelidad? Tú puedes decir, a mí nunca me va a pasar. Mi marido es fiel al Señor y a mí no me va a pasar eso. Dice la palabra que el que crea estar firme, mire por dónde camina. Aunque tu marido ame al Señor, tu marido sea fiel al Señor, gloria a Dios. Pero sigue con ese carácter. Sigue con esas actitudes. Sigue con ese descuido del hogar. Síguele dándole prioridad a tu trabajo más que a tu casa. Sigue dejando que tu marido te siga, dijeran por ahí, mendigando sexo, ¿verdad? Siempre estarte pidiendo y tú siempre negándote que la cabeza, la espalda, los hijos, el trabajo y nunca. Sigue sin arreglarte, sigue exigiéndole así a tu marido y tus acciones poco a poco lo están llevando a una Agar. Tus acciones poco a poco lo están llevando a una Agar. Y cuando digo Agar, estoy refiriéndome a la esclava, ¿no? A la sierva. Entonces, repito, aunque los ojos de Dios, esto no es justificable que el varón haga esto. Pero podemos ver cómo estas acciones que Sara tomó, y al ver que está pasando esto, están llevando estos conflictos familiares, culpa a su marido, le echa toda la culpa al marido nada más, y vamos aquí a un tercer escenario, de esclava a enemiga. Agar pasó de ser su esclava a su enemiga. El siguiente paso de Sara fue afligir a su rival, con lo que esperaba alejar a Agar de su familia, enviándole una serie de mensajes sutiles y no tan sutiles, al extremo de hacer que ella decidiera salir huyendo, con lo que Sara logró finalmente quedar sin culpa. Por otro lado, creo que a estas alturas Sara sabía una de las debilidades más grandes de su marido. ¿Quién no conoce mejor a su marido o a su esposa que el varón o su esposo o su esposa? Entonces, Sara sabía muy bien que a Abraham le gustaba evitar los conflictos, no dar la cara para enfrentar dificultades. Entonces, como era de esperarse, con este reclamo de Sara otra vez hacia Abraham, de que ahora era todo su culpa y que Dios le iba a castigar, Abraham dejó en manos de su esposa el destino de la madre de su hijo Ismael. En Génesis capítulo 16, versículo 6, respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, veamos la gravedad de todo esto. Agar traía un hijo de Abraham en su vientre. Y a Abraham no le importó. No le importó y le dijo: haz lo que quieras, es tu esclava. Haz lo que tú quieras, toma la decisión que tú quieras. Lo que tú quieras hacer con ella. Haz con ella, no me importa ni ella ni el hijo que trae en el vientre. Finalmente, Sara hizo huir a la mujer embarazada,
sin importar que la esclava dependía de ella y que traía una vida en su vientre, y por una decisión de ella misma en su desesperación, la había utilizado para este fin. ¿Te imaginas el dolor de una madre soltera sin un varón que la protegiera? ¿Te imaginas también, por otro lado, la Biblia no nos lo describe, pero te imaginas el dolor de Agar, esperando que Abraham la protegiera y dijera, a ver, Sara, ¿fuiste tú quien hizo esto? A ver, trae una vida en su vientre, no podemos nada más despedirla así. Es mi hijo lo que trae en su vientre. No. Si Abraham había sido indiferente con su mujer, que no lo iba a hacer con una esclava. Si ya había mostrado indiferencia con su propia esposa, ¿a poco no lo iba a hacer con una esclava? ¿Te imaginas el rechazo que ya estaba viviendo ese niño en el vientre? Desde el vientre, ese niño ya estaba sufriendo un rechazo. Aunque la esclava debería de aprender con dolor en su corazón y resentimiento que ella no era la señora del hogar y que no debería ver con desprecio a su señora, ella debería de aprender que solo era la otra. Yo no sé cómo hay mujeres que piensan, digo, tontamente, hay mujeres que piensan que son amantes, que piensan que son más importantes para el marido que su esposa y sus hijos. Y aunque el varón le diga, yo los voy a dejar, ya estoy cansado de ella, ya estoy cansado de mis hijos, para venirme a vivir contigo, vas a ver, y esto y lo otro, y ¿sabes? Hay amantes que duran años y les dan la juventud a esas personas y jamás dejaron a sus esposas y a sus hijos. Si no muestra ese varón, si no muestra amor por su esposa y por sus hijos, ¿quién dice que lo va a mostrar por ti? Si solamente lo que siente por ti es un deseo sexual, no un amor puro, no un amor puro. ¿Quién te garantiza? Y quizás sí, deja a su esposa y deja a sus hijos, pero ¿quién garantiza contigo una fidelidad? Si no lo fue con la mujer que le entregó sus mejores años, ¿crees que lo va a hacer contigo? En Génesis capítulo 16, versículo 9 al 11 dice, Dios mostrando misericordia con el hijo de Agar. En Génesis 16, versículo 9 al 11 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Abraham tenía alrededor de 86 años cuando le nació Ismael y 100 años cuando nació Isaac. Así que cuando nació Isaac, Ismael era un adolescente de 14 años. Y es aquí donde entramos al cuarto escenario. Y el cuarto escenario lo hemos titulado Los tuyos, los míos y los nuestros. El cuarto escenario es los tuyos, los míos y los nuestros. Podemos ver dentro de las congregaciones, ver cómo nos llegan familias ya así. Familias que ya vienen de segundas nupcias,
que Dios por su gracia y su misericordia los ha llamado, llegando ellos con hijos, Él llega con sus hijos, Él llega con sus hijos, ella con sus hijos, y llegan con hijos ya de ese matrimonio, entonces son los tuyos, los míos, los nuestros. Y obviamente eso no está en el corazón de Dios. No está que tú y yo formemos una familia así, pero Dios, dentro de todo, Dios permite esos casos para mostrar al mundo que Él puede hacer las cosas nuevas. Y brinda por su gracia y su misericordia, vamos a llamarlo así, una segunda oportunidad en Cristo, conociendo del Señor, poder enmendar sus errores. Si analizamos bien las Escrituras, con el nacimiento de Ismael, no vemos a una Sara actuando como había dicho que sería su madre, que ella sería como una madre. No se ve en ningún pasaje la convivencia de Ismael con Sara. No lo vamos a encontrar. Ella había dicho que iba a ser como sus hijos. Y mira, esto sucede con las familias de segundas nupcias. Él llega con sus hijos, o va y se las presenta a la segunda nupcia y le dice, mira mis hijos, y ella le dice, yo los voy a amar como una madre, o yo los voy a amar como un padre. Y cuando le entran al ruedo, ¿dónde están? A la primera que el niño o la niña le dice, tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, ¿dónde están? Pues no soy tu padre, ya haz lo que quieras. No vemos eso que había dicho Sara. Yo voy a ser como una madre para él. No vemos en ningún pasaje la convivencia de Sara con Ismael. Tampoco vemos una convivencia del padre con su hijo. No vemos una convivencia de Abraham con su hijo Ismael. ¿Será acaso que no lo hacía Abraham porque su hijo le era indiferente? ¿Será acaso que Abraham no tenía esta convivencia con su hijo porque era la de la otra? Y como no le gustaban los conflictos, pues quería evitar un conflicto con su mujer. De que le dijera a su mujer, hey, ¿a dónde vas? Pues con Ismael. ¿A qué vas? Pero el panorama cambia con la llegada de Isaac. La llegada de ese hijo causó una serie de cambios dramáticos en la dinámica familiar. Y obviamente yo entiendo que todo esto tiene un sentido espiritual y va más allá. Pero estamos viendo las familias, cómo eran familias de carne y hueso, cómo cometían errores. Y cuando llega Isaac a este mundo, la dramática familiar y la dinámica familiar cambian. Imaginen los cuidados y cariños bajo los que Abraham y Sara trataban al pequeño Isaac. Eran cariños totalmente que todos lo podían ver y eran los amos y señores. Un hijo viendo cómo las cosas eran diferentes con sus hermanos. Los tratos preferenciales que tenían hacia su hermano. Y eso pasa. Cuando hay familias en segundas nupcias y que él trae sus hijos o él trae sus hijas y dentro de ese segundo matrimonio nacen hijos, obviamente los hijos que vienen de otro matrimonio no son tontos, no son mensos. Ellos pueden ver el trato preferencial. Simplemente basta darle una mirada a las fotos que tienes en casa. Simplemente basta darle los regalos que das. Simplemente basta darle el trato que les das. Ellos no son tontos. Y en ellos se comienza a producir rencor y odio entre los hermanos. Comienzan estos celos de competencia tan intensos que llevan a los hermanos a luchar por el amor de los padres. Y es aquí donde comienza los agravantes. Lo habían tenido en su vejez, obviamente, a Isaac.
Y era el hijo de la promesa, era el hijo legítimo de ambos. Era el heredero universal de toda la riqueza de Abraham. Era el trato era evidentemente preferencial hacia Isaac. Nada más basta leer Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado y se hizo gran banquete el día en que fue destetado Isaac. En esta historia, las diferencias fueron tan obvias que aseguro Ismael no podía tratar con amor a su hermano, ni verlo con respeto. Claro que no. En Ismael había crecido un odio y un rencor ante su hermano. Y mucho menos ya Sara iba a dejar que Abraham tuviera un contacto con su otro hijo. No iba a dejarlo. En Génesis capítulo 21, versículo 9 dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Claro, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no lo iba a hacer? Si en el corazón de Ismael había rencor, si en el corazón de Ismael había odio, pues Isaac le había robado a su padre. Y el cariño era más evidente hacia Isaac. El corazón de Ismael refleja mucho de las constantes burlas hacia su hermano menor y consentido. Las actitudes de Ismael eran las de un padre ausente. La de ver cómo su madre era despreciada por la madre de su hermano y el desamor de su padre hacia su madre. Su pregunta diaria era: ¿por qué mis papás no están juntos? Mira, esa es la pregunta de todo hijo. Esa es la pregunta de todo hijo que su papá está en unas segundas nupcias. ¿Por qué no estás con mi mamá? O de una madre que está con otro varón en segundas nupcias. ¿Por qué no estás con mi padre? ¿Por qué tienes otra mujer que no es mi madre? ¿O por qué tienes otros hijos a los que yo veo que quieres más y pasas más tiempo con ellos? En Génesis capítulo 21, versículo 10 al 13 dice: por tanto dijo Abraham, está hablando Sara. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y aquí vamos a encontrar esto. Este es el quinto escenario. Sara mostró egoísmo al ver solo por sus necesidades y las de su hijo. A Sara no le importó dónde iba a terminar su sierva. A Sara no le importaba el hijo que ella había dicho un día que sería como su hijo. No le importó dónde terminaría o qué sería de ellos. No le importó. Pero Dios es quien le dice a Abraham que preste atención a la voz de su mujer. No porque su mujer tuviera la razón, sino porque Dios ya había dicho que sería a cargo de la egipcia. Ya se lo había dicho a ella, a Agar, y haría de su hijo el generador de una gran nación. En este punto,
cuando Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara. En este punto, nos gustaría ver un gran líder familiar tomando las riendas de este asunto. Y quisiéramos leer en la Biblia un relato como: entonces Abraham, atendiendo la voz de Dios, abrazó a su hijo Ismael, lo besó y lloró y le dijo: hijo mío, con mucho dolor en mi corazón te digo que ya no es posible que permanezcamos juntos. Ha llegado el momento en que inicies tu propio camino. Y Abraham le dio su bendición. Y Abraham volteó con Agar y le dijo: siento un profundo dolor por ti y estoy totalmente agradecido por este hijo que me diste. Todos estos años fuiste fiel a mi esposa. Perdóname y perdona a mi esposa por las humillaciones que te dio. Perdona a mi esposa por sus indiferencias, así como las mías. Pero Dios ha visto tu aflicción. Y tomando muchos camellos cargados de joyas, ropas, ganados y siervos, los llevó al lugar donde se establecerían, y con lágrimas en los ojos se despidió de ellos. Eso nos gustaría leer en la palabra de Dios, pero no lo leemos así. No lo leemos así. Si así fuera, ocuparía unos 6 o 7 versículos. Lo único que vamos a encontrar en esa despedida es un solo versículo, y está en Génesis capítulo 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. El multimillonario Abraham despidió en la madrugada a Agar y a su hijo con un trozo de pan y un poco de agua. ¿Qué pasó aquí? Y claramente Abraham no lo había hecho por egoísmo. Abraham no era un hombre tacaño. No era un hombre tacaño para nada. Pero recuerda que Abraham era un hombre que evitaba los conflictos. Y lo que menos quería era tener un conflicto con su mujer. Y que su mujer le reclamara: ¿por qué le das tanto a tu bastardo? Aunque Abraham lo despidió a su suerte, estaba en la mente de Dios, y Dios no lo dejaría porque Él lo había prometido. Dios había prometido cuidar a ese muchacho. Y con esto quiero pasar al último escenario. No olvidemos que todo es de Dios y todo lo que tenemos es prestado. Todo es de Dios, todo lo que tenemos es prestado. Con la salida de Agar e Ismael, seguramente Sara pudo respirar un poco y experimentar cierto alivio. Por fin se fue mi enemiga y por fin se fue el bastardo. Ahora sí, somos la familia perfecta. Mi esposo, mi hijo y yo. Por lo menos fue así hasta que Dios sorprendió y conmovió a la familia con aquella enigmática petición que Dios le hizo a Abraham. Todo parecía pintar color de rosa y ser la familia perfecta. Y olvidarse de los errores que ellos habían cometido como familia. Pero Dios los iba a sorprender. En Génesis capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios
le dijo. Y aquí surge una pregunta. Dios le dijo, tu único hijo. Para Abraham parecía ser que sí, que era el único, porque era el que más amaba. Era el que más amaba. Y yo entiendo aquí que Dios le está diciendo tu único, porque es el de la promesa. Dios con todo esto iba a enseñar a Abraham y a Sara muchas cosas al pedirle a su único hijo. Fíjate lo que encontré aquí. Un rabino judío afirmaba que la petición que Dios le hizo a Abraham respondía más bien a la ley del talión expuesta en el Pentateuco. Después de que Sara había forzado a Abraham a echar de su casa a su otro hijo, exponiendo a la misma muerte a Ismael. Dios, haciendo esto para hacer justicia, le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, lo que finalmente le produjo la muerte a Sara. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que escribe este rabino? La Biblia no lo dice, es una escritura de un rabino. Dice, Dios aquí aplicó la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Despediste a un muchacho sin importar si fuera a morir allá, sin importar si iba a morir allá afuera. Ahora dame a tu único hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y este rabino escribe que fue tanto el impacto de Sara que murió. Solo es un comentario y nada más. La Biblia no nos lo dice que fue así. Pero lo que sí sabemos es que Abraham, con esto, su fe y obediencia a Dios, se afirmaría. Quizás no son, necesitamos entender, si tú vienes en segundas nupcias, que quizás no son tus hijos, son los hijos de tu esposo, quizás no son los hijos de tu esposa, pero debes de entender que no los debes de despreciar, ni deben de ser indiferentes para ti, porque antes de ser hijos de tu esposo o hijos de tu esposa, son tu prójimo. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Abraham era un hombre que huía a la confrontación, siempre andaba huyendo, pero ante esta petición no podía huir. Era Dios mismo quien le estaba pidiendo que sacrificara a su único hijo. No podía huir. Él iba a enfrentar esta circunstancia difícil. No iba a ser indiferente ante el llamado de Dios. Dice Génesis capítulo 22, versículo del 9 al 12. Ya voy a terminar. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. De la misma manera que el fuego refina al mineral para extraer metales preciosos, Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Dios no quería la muerte física de Isaac, pero quería que Abraham sacrificara a su hijo en su corazón, para que se convenciera de que amaba más a Dios que al hijo prometido y largamente esperado. Entonces, Dios estaba revelando al padre de la fe que muchos años después, en ese mismo lugar, porque cuando Abraham ya lo va a sacrificar, dice que el ángel lo detiene y a sus espaldas ve un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y ese carnero lo ofrecen en sacrificio. Y Dios estaba revelando al padre de la fe que muchos años después, en ese mismo lugar,
en ese mismo lugar, Dios levantaría una cruz en la que su único hijo sería sacrificado, el unigénito del Padre. Pero esta vez ya no intervendría el Señor para detener ese sacrificio. Ese sacrificio se tenía que hacer para el perdón de pecados, para la redención del hombre. Y un pastor dice así: no me sorprende la fe de Abraham, o no me sorprende la obediencia de Abraham, me sorprende la obediencia del hijo que se dejó atar para que su padre lo sacrificara. Era la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Hasta aquí terminamos con nuestro tema número 5. La próxima semana veremos nuestro tema número 6, que también será de mucha bendición, y vamos a ver a Lot, sobrino de Abraham, y vamos a ver una familia en destrucción, cómo esa familia fue destruida. Entonces, gracias, que Dios les bendiga, y no se les olvide que estamos todos los miércoles a las 7:30 de la noche estudiando nuestra confesión de fe. Te invitamos a que seas parte y vengas y la estudies con nosotros los miércoles a las 7:30 ahí en la congregación Camino de Santidad, y los domingos a las 9:30 de la mañana también nos reunimos a estudiar la palabra de Dios ahí mismo en la iglesia Camino de Santidad. Bueno, que Dios me les bendiga. Hasta luego, bye.